Los crímenes de Hitler nunca pueden ser justificados y jamás deben ser olvidados. Millones de almas fueron quemadas vivas, destruidas por la ambición desquiciada de un hombre al que el mundo con razón ha llamado un demonio en forma humana. Pero una pregunta escalofriante aún persiste tras la muerte: ¿pagó él el precio? ¿Se hizo verdaderamente justicia en el más allá? La historia que estás a punto de conocer es el testimonio de experiencia cercana a la muerte más escalofriante y, al mismo tiempo, más revelador que jamás hemos recibido. Un hombre murió y se le concedió una visión aterradora. Vio a Adolf Hitler ardiendo en el fuego eterno. Pero lo que presenció fue más que el castigo de Hitler. Fue una advertencia divina de Dios para toda la humanidad. Entonces, ¿cuál fue exactamente el castigo de Hitler? ¿Y cuál fue la lección tan urgente que Dios mismo se apareció para transmitirla? Mi nombre es Martín, y en 1980 mi vida cambió para siempre por una experiencia que aún hoy no puedo olvidar. Antes de que todo sucediera, era un joven imprudente, completamente perdido en un estilo de vida de alcohol y fiestas interminables. Mi vida se sentía como un carrusel imparable, una mezcla de noches embriagadas seguidas por mañanas vacías, sin propósito y sin pensar en el futuro. Pero justo en medio de ese caos, un evento me llevó al borde de la muerte y abrió la puerta a un viaje que me condujo a lugares que nadie querría conocer, incluyendo visiones terroríficas de Adolf Hitler siendo castigado en llamas eternas. En ese tiempo, me había mudado a Tucson, Arizona, una ciudad azotada por el sol, llena de calles polvorientas y días brutalmente calurosos. Para mí, Tucson representaba un nuevo comienzo. O al menos eso me repetía a mí mismo. Encontré trabajo en una obra de construcción en las afueras de la ciudad. El trabajo era agotador bajo el sol abrasador del desierto, donde el estruendo de la maquinaria pesada se mezclaba con las risas rudas de los obreros. Encajé rápido, me volví parte del equipo, siempre listo para una cerveza fría después del turno o una larga noche en el bar local. Esa vida me parecía libertad, o al menos eso creía. Aún recuerdo cómo despertaba cada mañana con un dolor de cabeza insoportable, con olor a cigarro pegado a la ropa y con esa sensación vacía que trataba de ignorar. No creía en Dios. No creía en el cielo ni en el infierno. Para mí, la vida no era más que momentos fugaces en el presente, y no quería pensar más allá. Pero en el fondo sabía que estaba huyendo de preguntas sobre el sentido, sobre lo que podría haber más adelante. Jamás imaginé que la respuesta llegaría de la forma más brutal imaginable. Un día abrasador en el sitio de construcción, un compañero trajo una jarra de agua desde México. Aseguró que era limpia, directamente de su pueblo natal, y la ofreció como un gesto amable. No lo dudé. Tomé la botella y bebí un gran sorbo para calmar la sed. El agua tenía un sabor extraño, pero bajo el sol del desierto, no me importó. Ese fue el mayor error de mi vida. Unas horas después, comencé a sentirme mal. El estómago se me retorció. El sudor empapaba mi cuerpo y unos escalofríos incontrolables sacudían mis extremidades. Intenté seguir trabajando, pensando que con un descanso corto mejoraría, pero la situación empeoró rápido. Esa noche, me desplomé en la cama de mi desvencijado apartamento. Mi cuerpo se debilitaba minuto a minuto. El dolor se extendía por cada parte de mí como si algo o alguien me apretara las entrañas. No podía comer, no podía beber. Cada vez que intentaba levantarme, caía, con la cabeza girando violentamente. Sabía que estaba enfermo, pero aún no sabía que había contraído cólera, una enfermedad mortal transmitida por esa agua contaminada. En 72 horas, mi cuerpo se había deteriorado por completo. La deshidratación había dejado mi piel agrietada y seca, mis labios partidos y mi respiración superficial. Yacía en esa habitación oscura y sofocante, con la única luz proveniente de un poste de luz parpadeando por la ventana polvorienta. Y con cada segundo que pasaba, podía sentir cómo la vida se me escapaba. Cuando abrí los ojos nuevamente, todo había cambiado. Me vi desde arriba, inmóvil sobre la cama. Mi rostro estaba pálido, mis ojos entrecerrados. Lo más extraño era que no llevaba mis gafas. Tenía miopía severa, y sin embargo ahora podía ver todo con perfecta claridad, desde las grietas del techo hasta la silla de madera gastada en la esquina. Flotaba sobre mi cuerpo, sin peso, como un fantasma suspendido en el aire. Había una extraña dualidad. Me sentía completamente separado, pero a la vez profundamente conectado con la cáscara de quien había sido. Entonces, sin advertencia,
una fuerza invisible me jaló hacia arriba a través del techo, del concreto y del acero, hasta un espacio vasto, negro como la brea y gélido. Esto era el principio, la puerta misma del infierno. Era el umbral donde me enfrentaría con imágenes que ningún alma debería ver, incluyendo a Adolf Hitler envuelto en llamas eternas. Pero antes de llegar a ese lugar, tuve que atravesar algo aún más aterrador, un encuentro con la verdad sobre la vida, la muerte y la justicia suprema que lo rige todo. Mientras atravesaba el techo del edificio, alcancé a ver fugazmente el cielo estrellado y el desierto que se extendía sin fin. Pero ese momento duró apenas un instante. La fuerza que me jalaba se intensificó, arrastrándome hacia un espacio de oscuridad absoluta, profunda, infinita y silenciosa. No había luz, ni sonido, solo un vacío asfixiante que lo rodeaba todo. Entonces una voz habló, no a través de mis oídos, sino directamente en mi conciencia. Fluyó dentro de mí como un río, clara y tranquila, pero cargada con una autoridad indiscutible. No hablaba con emoción, sino con una profundidad que atravesaba el alma. La voz comenzó a revelar los misterios de la vida, las preguntas de las que siempre había huido durante mis años de imprudencia. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué la gente se hiere entre sí? Estas palabras no parecían un sermón. No eran abstractas. Eran verdades vivas, que se entretejían en lo más profundo de mi ser. Cada respuesta iluminaba un rincón sombrío de mi mente, como si se desplegara ante mí un gran tapiz, revelando un orden cósmico que jamás había imaginado. Permanecí allí asombrado, sintiéndome diminuto, como si se me mostrara una realidad infinitamente mayor que todo lo que había creído. Luego comencé a moverme nuevamente, cada vez más rápido, arrastrado hacia un destino invisible. La oscuridad comenzó a disiparse. A lo lejos, una tenue luz apareció. Titilaba como una llama suspendida en la niebla. Pero no era solo luz física. Irradiaba calor, paz y una autoridad sobrecogedora. No solo era visible. Era una presencia viva, consciente, que me llamaba. Y en lo más profundo, sabía que estaba siendo convocado a algo que iba más allá de la muerte, a una verdad que ningún alma puede ignorar. A medida que me acercaba a la luz, comprendí que no era solo una fuente de iluminación. Era una presencia viva, una conciencia radiante que parecía conocerme completamente. Brillaba con tal intensidad que me sentía como una mota de polvo ante el sol. Y sin embargo, en lugar de quemarme, la luz me envolvía con una calidez y paz indescriptibles, como el abrazo de alguien que siempre había conocido. En ese momento, comprendí que había muerto. No quedaba negación ni ilusión. Mi alma estaba al borde del juicio final, un lugar donde cada secreto, cada momento oculto de mi vida sería revelado. Sin embargo, extrañamente, no sentía miedo. En su lugar, una sensación profunda de justicia me llenaba, como si todo lo que sucedía estuviera perfectamente alineado con el diseño del universo. El viaje no terminó allí. Desde el vasto espacio oscuro, se desplegó una nueva visión. Una piedra gigantesca, tan alta como una montaña, flotaba en el vacío, suspendida por una fuerza invisible. Su superficie era rugosa y antigua, agrietada y desgastada, como si hubiera existido desde el inicio del tiempo. Y en la cima de esa piedra había un trono, resplandeciente con una luz brillante, irradiando haces tan cegadores como 1000 soles. Sentado en el trono había una figura majestuosa completamente envuelta en luz. No podía distinguir su rostro. El resplandor era demasiado abrumador. Pero la luz que emanaba de él no era agresiva. Llevaba consigo amor incondicional, compasión profunda y una severidad justa e inconfundible. Podía sentirlo en mi alma. Ningún pecado, ninguna sombra podía escapar a la mirada de ese ser. Y en ese momento, supe que se trataba de Jesucristo. Entonces, en mi mente, no como una voz, sino como una verdad grabada directamente en mi alma, surgió un mensaje. Me vi obligado a mirar hacia atrás en mi vida, los años imprudentes, las noches de borrachera, las incontables decisiones tomadas sin pensar en las consecuencias. Y en esa claridad, comprendí algo devastador. En el estado en el que me encontraba, egoísta, hedonista, sin fe, no podía entrar al cielo. Incluso si se me permitiera entrar, solo llevaría conmigo mi quebranto, contaminando su perfección. Lo que sentí entonces no fue condena. Fue un rechazo suave pero firme, no como castigo, sino como protección para el orden divino,
para la santidad de ese lugar. No estaba listo. No porque Dios fuera cruel, sino porque el cielo era puro, y yo no lo era. Jesús estaba de pie ante mí, vestido con una túnica de un blanco purísimo. Tan radiante que parecía tejida con hilos de luz misma. Sin embargo, era simple, sin adornos, sin vanidad. Entonces extendió su mano, y desde dentro de su túnica, sacó un juego de llaves, unas llaves extrañas y resplandecientes con un brillo suave. Eran como nada que hubiera visto antes, no forjadas en metal frío, sino moldeadas a partir de una sustancia viva, como si el fuego mismo se hubiera cristalizado en forma. Cada llave era única, retorcida y tallada como símbolos antiguos, como si contuvieran el poder de revelar los secretos más profundos del universo. Mientras las sostenía, algo atrapó mi mirada e hizo que mi alma doliera, las cicatrices en sus muñecas, profundas e inconfundibles, las marcas donde los clavos lo atravesaron durante la crucifixión. Pero eran más que heridas. Contaban una historia de sacrificio, de huesos desgarrados y carne rota, que ahora brillaban tenuemente bajo su piel luminosa. No podía apartar la mirada, conmocionado, conmovido y abrumado, como si tocara algo infinitamente sagrado, un amor que ningún ser humano podría jamás comprender. Jesús caminó hacia adelante, cada paso silencioso pero resonante, eco en el espacio infinito que nos rodeaba. Lo seguí, o mejor dicho, fui atraído con él, llevado hacia una estructura misteriosa suspendida en el vacío. Parecía una puerta, pero no hecha de madera ni de piedra, sino de una sustancia etérea, una fusión de niebla y luz plateada. La puerta se alzaba majestuosa, con su superficie grabada con patrones fluidos que se movían como agua, vivos, cambiantes como la frontera entre mundos. Mi alma sentía el peso de lo que había delante, una carga de finalidad, como si más allá de ese punto no hubiera retorno. Jesús eligió una llave, retorcida como una rama luminosa, y la colocó en el centro de la puerta. No había cerradura visible. Sin embargo, en el momento en que la llave la tocó, toda la puerta comenzó a temblar. Un estruendo lejano, como truenos resonando a través de la eternidad, llenó el espacio. Los patrones en movimiento se encendieron como estrellas naciendo, luego se disolvieron, revelando un pasaje hacia una oscuridad inconmensurable. Una cortina negra y densa descendió, espesa como terciopelo, bloqueando todo. Ya no podía ver la puerta. Ya no podía ver su luz. Pero lo sentía a mi lado, como una llama solitaria en medio de una tormenta. Y entonces, sin advertencia, fui arrastrado violentamente a través del umbral, absorbido por un torbellino de terror. El túnel giraba como un vórtice cósmico, tragando mi alma por completo. Sus paredes invisibles chillaban, rugiendo con la furia de 1000 bestias aullando en tormento. Un hedor me ahogó, el hedor de la podredumbre, el azufre y la desesperación. Un perfume enfermizo de la propia muerte. Chillidos agudos, gemidos torturados y ruidos grotescos brotaban a mi alrededor, como si millones de almas estuvieran siendo desolladas en la oscuridad. Un calor abrasador me envolvía. No era fuego, sino un aliento sofocante, como estar atrapado dentro de los pulmones de un horno monstruoso. Mi alma temblaba violentamente. No podía resistirme. No tenía poder para escapar. Simplemente era arrastrado, girando sin esperanza en la tormenta, como una hoja desgarrada perdida en un huracán de condenación. Entonces, de repente, el torbellino se detuvo. Caí en picada, como arrojado desde los cielos a un abismo sin fondo. Durante la caída, vi nubes ennegrecidas girando, relámpagos cruzando la penumbra. Un dolor agudo me sacudió al golpear el suelo, sólido, ardiente como un desierto abrasado por un fuego invisible. Me tambaleé hasta ponerme de pie, desorientado, con la mente dando vueltas. A mi alrededor se extendía un mundo que no podía entender. No había cielo claro, solo una niebla teñida de sangre, espesa y pegajosa como sombra líquida. Colgaba en el aire como carmesí derramado, cubriendo todo. No sabía dónde estaba, pero en lo más profundo sabía que este era el lugar donde el castigo esperaba. Un lugar donde los pecados de la humanidad se pagaban en una pesadilla eterna. Y yo estaba en el corazón de ese lugar. En cuanto me incorporé del suelo ardiente, rodeado por esa neblina roja que cubría este mundo alienígena, un terror creciente surgió en mi alma. La niebla comenzó a retirarse, revelando un paisaje desolado. La tierra bajo mis pies estaba seca y agrietada, como si hubiera sido quemada durante siglos.
Desde profundas fisuras en el suelo brotaba una tenue luz roja, como las venas palpitantes de una bestia moribunda. No había árboles, ni cielo, solo un dosel carmesí arriba, como sangre coagulada congelada en nubes. Me quedé allí, perplejo, con el espíritu temblando, tratando de comprender dónde estaba. Entonces, a lo lejos, escuché pasos, no de uno, sino de docenas, cientos, corriendo hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, una multitud emergió como si hubieran surgido del propio suelo. Tocaban mi hombro, me saludaban con risas y calidez familiar, como amigos perdidos hace tiempo. Pero al mirar sus rostros, mi corazón se encogió. Algunos se parecían a personas que había conocido en vida, un tío que murió hace años, un amigo de la secundaria fallecido en un accidente. Otros se parecían inquietantemente a personas aún vivas, compañeros del sitio de construcción, el cantinero de mi bar favorito. Sus sonrisas eran acogedoras, pero equivocadas. Miré más de cerca y un escalofrío me recorrió la espalda. Sus ojos no eran humanos. Brillaban con una luz dorada fría. Ojos reptilianos con pupilas estrechas y temblorosas. Sus sonrisas estaban torcidas, estiradas demasiado, como si hubieran sido pintadas con manos temblorosas. Retrocedí, horrorizado, mientras la multitud comenzaba a transformarse. No eran mis amigos. No eran nadie que yo conociera. Eran monstruos, distorsionados, pudriéndose como vegetales olvidados abandonados en la oscuridad. Su piel se desprendía en parches, supurando por llagas abiertas. Sus uñas se habían convertido en garras retorcidas. El hedor, una mezcla nauseabunda de azufre y carne podrida, era tan abrumador que casi me desmayé. Antes de poder escapar, se lanzaron sobre mí como bestias hambrientas. Garras rasgaron mi pecho, no mi cuerpo físico, sino mi alma. Sin embargo, sentía cada corte como si estuviera hecho de carne. Otros me sujetaban los tobillos y trataban de arrastrarme bajo tierra. Me debatía, pero eran demasiado fuertes. Sus silbidos y chillidos se mezclaban en una sinfonía de locura que destrozaba mis sentidos. Sentí que me desgarraban, alma de alma, como si mi esencia misma se estuviera dividiendo. Cada arañazo ardía como fuego. En mi pánico, traté de pensar en la luz de Jesús. Pero en este lugar, en este pozo de tormento, la esperanza parecía extinguida. Entonces, de repente, como si respondieran a una orden invisible, las criaturas se detuvieron. Silbaron y se retiraron, deslizándose de nuevo a las sombras. Me quedé colapsado en el suelo ardiente, temblando. De entre la multitud oscura, emergió una figura. Casi 2 metros de altura, retorcida y monstruosa. Era parte hombre, parte bestia. Su piel era gris aceitosa, brillando como gasolina derramada. Su cabeza deformada, sin cabello, cubierta de cicatrices como un mapa del dolor. Sus brazos eran grotescamente largos, terminando en garras que brillaban en la niebla roja. No hablaba, pero me hizo señas para que lo siguiera. No quería. Todo en mí gritaba que corriera, pero algo, alguna fuerza que no podía resistir, me obligaba a avanzar, como si ya no existiera elección en ese lugar. Seguía a la criatura, sus pasos resonando como martillos golpeando piedra, mientras yo avanzaba en silencio a su lado, como una sombra guiada hacia lo desconocido. A medida que nos internábamos más, me di cuenta de que acababa de salir de un cubo, una estructura perfectamente cuadrada, de unos 3 metros por 3, hecha de un material extraño, medio translúcido y medio negro profundo, como si hubiera sido forjado de una fusión entre luz y sombra. Alrededor del mío había cientos, miles de otros cubos apilados unos sobre otros e incrustados en una enorme pared, formando un laberinto retorcido, como los cuadros de un cubo Rubik gigantesco y deformado. Cada cubo brillaba con una luz tenue y parpadeante, no del tipo que trae esperanza, sino del tipo que susurra tormento, como una brasa humeante que titila en la oscuridad eterna. Me acerqué a los otros cubos, y lo que vi hizo que mi alma se estremeciera. Dentro de cada uno, había almas atrapadas, forzadas a revivir partes de sus vidas, no como recuerdos, sino como pesadillas eternas, donde cada pecado traía un nuevo dolor una y otra vez, sin fin. En un cubo cercano, vi a una mujer vestida con ropas ornamentadas de una prostituta de templo de la antigua Corinto, alrededor del año 69 después de Cristo. Estaba de pie frente a un ídolo enorme, cuya base estaba envuelta en fuego. Pero no era ella quien dirigía el ritual. Desde el fuego debajo del ídolo,
comenzaron a surgir bebés. Los mismos niños que ella había sacrificado en ceremonias brutales, arrojados a las llamas en nombre de falsos dioses. Estas almas, con ojos brillantes y garras afiladas como navajas, trepaban sobre ella, desgarrando su carne, aullando con voces que no eran de niños, sino de espíritus traicionados. Ella intentaba huir, pero el cubo era demasiado pequeño. El fuego aumentaba, quemándola desde dentro, como si cada llanto, cada garra, cada llama fuera el precio de las vidas que había destruido. Sentí que el estómago se me retorcía, aunque no tenía cuerpo para sentirlo. Esto no era castigo como lo había imaginado. Era justicia en su forma más cruda y aterradora. No sabía cuán lejos había viajado por este mundo, ni cuánto tiempo llevaba deambulando por él, cuando de repente apareció una estructura ante mí, como si hubiera sido colocada allí específicamente para que yo la presenciara. Era un cubo enorme, mucho más grande que cualquier otro que hubiera visto, con paredes que brillaban como vidrio quebrado, resplandeciendo con una luz blanca cegadora, como una forja encendida por una llama invisible. En el centro de este cubo estaba Adolf Hitler, ya no el poderoso dictador que el mundo temía, sino ahora un alma encadenada, consumida por un fuego blanco candente tan brillante que desdibujaba todo a su alrededor. Pero ese fuego no era una llama común. Brillaba como diamantes fundidos, se movía como una entidad viva, y lo envolvía con precisión despiadada. Su piel no se desintegraba en cenizas, no se desprendía. Se mantenía intacta, preservada solo para que pudiera sentir cada momento de agonía. Cada lengua de fuego sobre su cuerpo era un eco preciso del sufrimiento infligido a millones en los campos de exterminio. No solo lo veía. Lo sentía. Un conocimiento espiritual profundo me abrumó. Cada llama llevaba los gritos, el terror y la desesperación de aquellos que él había enviado a los hornos. El fuego no simplemente consumía. Repetía cada instante de tormento que él había causado. Lo oía, no con los oídos, sino profundamente en mi conciencia. Los gritos de mujeres, niños y hombres, sus súplicas ignoradas, sus últimos alientos sofocados entre humo y llamas. Cada campo, cada cámara, cada alma magnificada y devuelta a él dentro de ese incendio eterno. Gritaba, un sonido no de un hombre, sino de un alma aplastada. Pero sus gritos eran tragados por el rugido de las llamas, una sinfonía de justicia implacable. Su cuerpo era incinerado, sus huesos reducidos a cenizas en un instante, solo para ser restaurado inmediatamente, entero de nuevo, listo para soportarlo todo una vez más. Lo vi agitarse, levantar los brazos como para arrancarse el fuego. Pero el cubo era una prisión sin salida, sus paredes relucientes reflejaban su rostro retorcido. Cada línea grabada de rabia, desesperación y futilidad. Sus ojos, encendidos con furia y desesperanza, miraban al vacío, aún desafiantes, como si creyera que podía resistir el destino. Pero allí no había misericordia, ni escape, ni perdón. Cada momento en las llamas era un recordatorio divino de que ninguna atrocidad queda sin respuesta. Podía sentir la fría justicia del castigo, como si el universo hubiera sido diseñado para que ningún dolor se olvidara, ninguna sangre se ignorara jamás. Estaba allí temblando, con el alma dividida entre dos emociones. Una parte de mí estaba conmocionada, por lo precisa que podía ser la justicia. Cada llama, cada grito perfectamente medido para igualar el peso de sus crímenes. Sin errores, sin indulgencia, solo verdad, cruda y eterna. Pero otra parte de mí se encogía ante la brutalidad pura de todo ello. El fuego no cesaba, el dolor no se detenía, y el ciclo interminable de destrucción y renacimiento aseguraba que él sufriría por toda la eternidad. Alguna vez me burlé de la idea de consecuencias eternas. Viví sin creencias, sin reverencia, pero ahora, de pie ante este tribunal eterno, entendí una verdad que jamás podría volver a negar. Cada acción en la vida tiene peso eterno, y los crímenes más horrendos exigen los castigos más horrendos. El pánico me invadió como una ola gigante, tragándose cada pensamiento y cada respiro de razón. No sabía hacia dónde correr, qué hacer. Mi alma temblaba violentamente, y en ese abismo de desesperación, un solo nombre estalló dentro de mí. Una y otra vez, como una cuerda frágil a la que me aferraba en la tormenta. Jesús. 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 Lo repetía tan rápido que las sílabas se fundían en una súplica desesperada y palpitante. Un hilo de esperanza, estirado pero aún firme. Entonces, detrás de mí, se oyó un sonido.
No el silbido de demonios, sino el sonido pesado y atronador de pasos golpeando el suelo abrasado. Cada paso reverberaba como un tambor de liberación, rompiendo la atmósfera sofocante. Estaba demasiado aterrorizado para girarme, temiendo un nuevo castigo o una criatura más espantosa. Pero cuando los pasos se acercaron, algo cambió. Las criaturas grotescas a mi alrededor se congelaron, sus silbidos silenciados por un miedo profundo. Una por una, se retiraron, deslizándose a las sombras como bestias huyendo de la luz. De entre ellas emergió una entidad enorme envuelta en un torbellino púrpura, su rostro girando como un vórtice. Ese rostro oscilaba entre una belleza inquietante y una deformidad monstruosa. Pero cuando se acercaron los pasos, incluso esa abominación inclinó la cabeza y desapareció en la penumbra, como si hubiera sido desterrada por una fuerza sagrada. Y entonces lo sentí. Una presencia más poderosa que las palabras, más reconfortante que cualquier abrazo. Una fuerza invisible me rodeó, levantándome del suelo abrasador con manos suaves pero firmes. Abrí mis ojos espirituales, y allí estaba él, una figura vestida de luz radiante, más brillante que el sol en un cielo de medianoche. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía con certeza absoluta que era Jesús. No habló. No lo necesitaba. Su silencio tenía más poder que todas las palabras del mundo. Como si cada pregunta que alguna vez tuve ya estuviera respondida en su presencia. Sin juicio, sin enojo, me levantó como un padre que lleva a casa a un hijo perdido. Y ascendimos por el aire, dejando atrás el terrible cubo del tormento. Debajo de nosotros, lo vi. Un abismo sin fondo, vasto y negro, devorando toda luz. Gritos brotaban de sus profundidades. Aullidos de millones de almas atrapadas en agonía eterna. Pero no tenía miedo. Su presencia era mi escudo, mi ancla en el caos, la llama que me guiaba a través del abismo. Volábamos por encima de ese pozo. Los vientos del infierno me azotaban, pero no podían tocarme. Estaba a salvo, completamente a salvo, en los brazos de quien había venido por mí. El viaje pareció interminable. Sin embargo, comencé a percibir un cambio. La oscuridad dio paso a un resplandor cálido, no cegador esta vez, sino suave, como los primeros rayos del amanecer después de una noche larga. No sabía a dónde iba, pero sabía que él me llevaba a algún lugar, no de muerte, sino de esperanza. Aún no decía nada. Sin embargo, en ese silencio había un mensaje que atravesó mi alma. Fuiste rescatado no porque lo merecieras, sino porque yo soy misericordioso. Y en esa luz sentí que el peso de todo lo que había visto comenzaba a levantarse. Mi alma, antes rota y desgarrada, ahora se sentía renovada, purificada. Pero sabía que esto no era el final. Me habían dado una segunda oportunidad. Iba a volver. Iba a vivir de manera diferente. Iba a llevar conmigo la verdad. La verdad de lo que había visto, lo que había soportado, y sobre todo, de quién me había salvado. Mi alma, ahora tocada por la luz divina, estaba lista para lo que viniera. Desperté bajo las luces blancas y cegadoras de una sala de hospital, jadeando por aire, con el cuerpo débil y tembloroso. Una enfermera se inclinó para inyectarme algo en el brazo mientras un médico me aseguraba con dulzura que estaba a salvo. Pero desde ese mismo momento, algo dentro de mí había muerto y algo nuevo había nacido. Ya no era ateo, ya no era alguien que vivía solo por la lógica y la prueba visible, porque no hay prueba en este mundo que pueda explicar lo que yo había presenciado. Ninguna palabra científica podría describir jamás la presencia de Dios que encontré. Sabía que Él era real. Sabía que el cielo era real. Y sabía dolorosamente, de manera innegable, que el infierno también lo era. No como una metáfora, no como un símbolo religioso, sino como lugares reales y vivos de orden y poder divinos, tan poderosos que un alma no puede entrar en ellos y regresar sin haber cambiado. Esta experiencia cercana a la muerte me destrozó y me reconstruyó. Ya no vivo para mí. Vivo para compartir lo que vi, para advertir a quienes se están alejando de la fe, para despertar corazones adormecidos por la rutina de la vida diaria. No cuento esta historia para sembrar miedo, sino para plantar una semilla de esperanza. Porque si Dios pudo extender su mano y rescatar a un alma tan perdida como la mía, también está esperando por ti. Espero que lo que he experimentado te haga detenerte, reflexionar, y quizás, solo quizás, abra tu corazón a una verdad que antes dudabas.
Pero Martín no fue el único. Otro testigo, desde un lugar a miles de kilómetros, también entró en un estado cercano a la muerte, y lo que vio en el infierno coincidió perfectamente. Adolf Hitler, atado con cadenas en medio de las llamas, rodeado por almas encarceladas por crímenes imperdonables. Escucha este próximo testimonio y te darás cuenta de que nadie escapa a la justicia del Dios Todopoderoso. Una vez pensó que su vida había terminado cuando fue condenado a 15 años de prisión por un error fatal. Pero la verdadera tragedia apenas comenzaba. Después de ser liberado, un accidente horrible dejó a Michael en estado cercano a la muerte. No vio el cielo, ni escuchó voces de ángeles. En su lugar, fue arrastrado al infierno. Allí se encontró cara a cara con alguien que jamás podría confundir. Adolf Hitler, el hombre que una vez ostentó poder absoluto, ahora gritaba en agonía, atormentado más allá de lo imaginable. ¿Cómo fue castigado Hitler por los crímenes monstruosos que cometió? Después de todo el sufrimiento que ha soportado, ¿merece el perdón? Escucha atentamente este testimonio escalofriante. Hola, canal de historias eternas de la Biblia. Mi nombre es Michael Yass. Tuve esta visión el 24 de abril de 2021, y siento la necesidad de compartirla con su audiencia. Crecí en un vecindario violento donde las peleas y los apuñalamientos eran tan comunes como la salida del sol. Durante gran parte de mi vida, fui conocido como un hombre de temperamento explosivo e impulsivo. Mi padre abandonó a nuestra familia cuando yo era solo un niño, dejando a mi madre trabajando en 3 empleos diferentes solo para poner comida sobre la mesa. Sin una figura paterna que me guiara, rápidamente me desvié del camino correcto y me junté con las personas equivocadas. Para cuando tenía 15 años, ya estaba involucrado en pequeños robos. A los 18, estaba completamente inmerso en la vida de pandillas. Pero no fue solo la emoción de la rebeldía lo que me atrajo a ese mundo. Fue el profundo deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande que yo mismo, lo que combinado con la ilusión de respeto me llevó cada vez más hacia una vida de crimen. Bajo la atmósfera sofocante de un bar deteriorado en las afueras de la ciudad, entré con la simple intención de tomar unos tragos antes de regresar a casa. La música pulsante, la densa neblina de humo de cigarrillo mezclada con el olor penetrante del alcohol llenaban el aire. Ya había estado en lugares así cientos de veces antes, pero esa noche traería una tragedia que alteraría mi vida para siempre. A medida que avanzaba la noche, la tensión dentro de mí crecía como un fuego listo para estallar. No buscaba problemas, pero los problemas me encontraron primero. Un hombre llamado Mark chocó accidentalmente conmigo, derramando su bebida sobre mi camisa. Un incidente menor, un momento aparentemente inofensivo, pero para mí en ese momento se sintió como un insulto imperdonable. Se intercambiaron palabras duras y los ánimos se encendieron. No recuerdo exactamente quién provocó a quién primero, solo que todo se intensificó demasiado rápido. Mark me empujó con fuerza, y en un momento de furia ciega, reaccioné con toda la ira que había estado hirviendo dentro de mí durante tanto tiempo. Mi puño impactó directamente en su mandíbula, el sonido seco de hueso contra hueso silenció todo el bar. Mark colapsó, su cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo, y luego, silencio. Los siguientes momentos se desarrollaron como una pesadilla. Me arrodillé, sacudiendo sus hombros, mi voz temblando de incredulidad. Despierta, amigo. Mark, despierta. Pero nunca volvió a abrir los ojos. El remordimiento me golpeó como agua helada sobre mi rostro, pero no podía borrar la aterradora verdad frente a mí. El aire en el bar se volvió insoportablemente denso. Alguien gritó. Alguien llamó a la policía. Los ojos se volvieron hacia mí, llenos de horror, ira y repulsión. Me quedé congelado en medio del caos, mi mente en blanco, mi cuerpo temblando como si yo también hubiera sido derribado. No quise matarlo. Nunca quise que esto pasara, pero ¿cómo podía negarlo? Mark estaba muerto por mi culpa. El aullido de las sirenas desgarró la noche, las luces rojas y azules proyectando reflejos fantasmales sobre mi rostro empapado en sudor mientras me esposaban y me empujaban dentro del coche patrulla. El oficial me leyó mis derechos, pero apenas escuché algo más allá del ensordecedor latido de mi propio corazón. Por primera vez en mi vida, ya no me sentía fuerte. Ya no era solo un ladrón o un peleador callejero. Era un asesino. El juicio se desarrolló más rápido de lo que esperaba.
Me senté en silencio, observando los rostros desconsolados de la familia de Mark, las lágrimas de su madre marcando líneas de dolor profundo en sus mejillas mientras me miraba como buscando respuestas a una pérdida que nunca podría revertirse. Mi abogado pidió clemencia al jurado, argumentando que esto no fue más que un trágico accidente, que nunca tuve la intención de quitarle la vida. Pero la fiscalía no me permitió el lujo de justificarme. Me pintaron como un hombre violento y peligroso, una amenaza para la sociedad que debía ser encerrada. Una parte de mí sabía que no estaban equivocados. Mi ira incontrolada me había llevado hasta allí, y ahora tendría que pagar el precio. Cuando el juez golpeó el mazo y anunció 15 años de prisión por homicidio, escuché los sollozos angustiados de mi madre desde el fondo de la sala. Ese sonido me atravesó como una hoja directa al corazón. No solo destruí la vida de Mark. También destrocé a mi propia familia. Mientras los oficiales me escoltaban fuera del tribunal, miré hacia atrás una última vez para ver a mi madre, sus ojos llenos de dolor, decepción y un profundo temor por el futuro de su hijo. Esa fue la última imagen que llevé conmigo mientras atravesaba las puertas de la prisión hacia un mundo donde muros fríos y barrotes de hierro me confinarían durante los siguientes 15 años. Los primeros años en prisión fueron una pesadilla sin fin. La prisión era más que solo la pérdida de libertad. Era un descenso lento y agonizante hacia el remordimiento. Cada día tras las rejas se sentía como una cadena perpetua en sí mismo. No por los muros que me encerraban, sino por la culpa que me consumía. Evitaba los problemas, manteniéndome alejado de las peleas frecuentes entre internos. Pero sin importar cuánto tratara de huir del conflicto, no podía escapar de mi propia mente. No era un asesino a sangre fría. Pero eso no cambiaba el hecho de que había quitado una vida. Cada noche, acostado en mi celda estrecha, miraba al techo y me hacía la misma pregunta inquietante. Si hubiera controlado mi ira solo un segundo más, ¿habría sido diferente mi vida? A pesar de todo, mi madre nunca me abandonó. Me visitaba cada semana, su presencia era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Compartía historias del mundo exterior, los cambios en el vecindario, noticias de viejos amigos, pequeñas alegrías que deberían haberme reconfortado. Pero en lugar de sentirme conectado a la vida fuera de estas rejas, me sentía aún más aislado. Con cada visita, cada adiós, me hundía más en la soledad de mi existencia. Poco a poco acepté que ese era mi destino, pasar mi juventud en una celda, pagando el precio por un momento de ira que costó una vida. Entonces, cuando menos lo esperaba, llegó la esperanza. 6 años después de mi condena, mi abogado vino a verme con noticias que podrían cambiarlo todo. Un nuevo testigo se había presentado, alguien que había estado en el bar esa noche y había visto todo lo que ocurrió. Su nombre era Tom, y por razones desconocidas, nunca había hablado antes. Pero ahora estaba dispuesto a testificar. Mark había sido el agresor, provocándome repetidamente, incluso empujándome antes de que yo respondiera. Lo que una vez fue visto como un ataque violento ahora se reconsideraba como defensa propia. En cuanto mi abogado presentó la apelación, comenzó el juego de espera. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Me negué a dejar que la esperanza echara raíces, temiendo la devastación de otra decepción. Pero finalmente llegó el día. Una vez más, me encontraba en la sala del tribunal, pero esta vez no era solo un condenado esperando juicio. Sabía que el cielo era real. Y sabía dolorosamente, de manera innegable, que el infierno también lo era. No como una metáfora, no como un símbolo religioso, sino como lugares reales y vivos de orden y poder divinos, tan poderosos que un alma no puede entrar en ellos y regresar sin haber cambiado. Esta experiencia cercana a la muerte me destrozó y me reconstruyó. Ya no vivo para mí. Vivo para compartir lo que vi, para advertir a quienes se están alejando de la fe, para despertar corazones adormecidos por la rutina de la vida diaria. No cuento esta historia para sembrar miedo, sino para plantar una semilla de esperanza. Porque si Dios pudo extender su mano y rescatar a un alma tan perdida como la mía, también está esperando por ti. Espero que lo que he experimentado te haga detenerte, reflexionar, y quizás, solo quizás, abra tu corazón a una verdad que antes dudabas. Pero Martín no fue el único. Otro testigo, desde un lugar a miles de kilómetros, también entró en un estado cercano a la muerte, y lo que vio en el infierno coincidió perfectamente. Adolf Hitler, atado con cadenas en medio de las llamas, rodeado por almas encarceladas por crímenes imperdonables.
Escucha este próximo testimonio y te darás cuenta de que nadie escapa a la justicia del Dios Todopoderoso. Una vez pensó que su vida había terminado cuando fue condenado a 15 años de prisión por un error fatal. Pero la verdadera tragedia apenas comenzaba. Después de ser liberado, un accidente horrible dejó a Michael en estado cercano a la muerte. No vio el cielo, ni escuchó voces de ángeles. En su lugar, fue arrastrado al infierno. Allí se encontró cara a cara con alguien que jamás podría confundir. Adolf Hitler, el hombre que una vez ostentó poder absoluto, ahora gritaba en agonía, atormentado más allá de lo imaginable. ¿Cómo fue castigado Hitler por los crímenes monstruosos que cometió? Después de todo el sufrimiento que ha soportado, ¿merece el perdón? Escucha atentamente este testimonio escalofriante. Hola, canal de historias eternas de la Biblia. Mi nombre es Michael Yass. Tuve esta visión el 24 de abril de 2021, y siento la necesidad de compartirla con su audiencia. Crecí en un vecindario violento donde las peleas y los apuñalamientos eran tan comunes como la salida del sol. Durante gran parte de mi vida, fui conocido como un hombre de temperamento explosivo e impulsivo. Mi padre abandonó a nuestra familia cuando yo era solo un niño, dejando a mi madre trabajando en 3 empleos diferentes solo para poner comida sobre la mesa. Sin una figura paterna que me guiara, rápidamente me desvié del camino correcto y me junté con las personas equivocadas. Para cuando tenía 15 años, ya estaba involucrado en pequeños robos. A los 18, estaba completamente inmerso en la vida de pandillas. Pero no fue solo la emoción de la rebeldía lo que me atrajo a ese mundo. Fue el profundo deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande que yo mismo, lo que combinado con la ilusión de respeto me llevó cada vez más hacia una vida de crimen. Bajo la atmósfera sofocante de un bar deteriorado en las afueras de la ciudad, entré con la simple intención de tomar unos tragos antes de regresar a casa. La música pulsante, la densa neblina de humo de cigarrillo mezclada con el olor penetrante del alcohol llenaban el aire. Ya había estado en lugares así cientos de veces antes, pero esa noche traería una tragedia que alteraría mi vida para siempre. A medida que avanzaba la noche, la tensión dentro de mí crecía como un fuego listo para estallar. No buscaba problemas, pero los problemas me encontraron primero. Un hombre llamado Mark chocó accidentalmente conmigo, derramando su bebida sobre mi camisa. Un incidente menor, un momento aparentemente inofensivo, pero para mí en ese momento se sintió como un insulto imperdonable. Se intercambiaron palabras duras y los ánimos se encendieron. No recuerdo exactamente quién provocó a quién primero, solo que todo se intensificó demasiado rápido. Mark me empujó con fuerza, y en un momento de furia ciega, reaccioné con toda la ira que había estado hirviendo dentro de mí durante tanto tiempo. Mi puño impactó directamente en su mandíbula, el sonido seco de hueso contra hueso silenció todo el bar. Mark colapsó, su cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo, y luego, silencio. Los siguientes momentos se desarrollaron como una pesadilla. Me arrodillé, sacudiendo sus hombros, mi voz temblando de incredulidad. Despierta, amigo. Mark, despierta. Pero nunca volvió a abrir los ojos. El remordimiento me golpeó como agua helada sobre mi rostro, pero no podía borrar la aterradora verdad frente a mí. El aire en el bar se volvió insoportablemente denso. Alguien gritó. Alguien llamó a la policía. Los ojos se volvieron hacia mí, llenos de horror, ira y repulsión. Me quedé congelado en medio del caos, mi mente en blanco, mi cuerpo temblando como si yo también hubiera sido derribado. No quise matarlo. Nunca quise que esto pasara, pero ¿cómo podía negarlo? Mark estaba muerto por mi culpa. El aullido de las sirenas desgarró la noche, las luces rojas y azules proyectando reflejos fantasmales sobre mi rostro empapado en sudor mientras me esposaban y me empujaban dentro del coche patrulla. El oficial me leyó mis derechos, pero apenas escuché algo más allá del ensordecedor latido de mi propio corazón. Por primera vez en mi vida, ya no me sentía fuerte. Ya no era solo un ladrón o un peleador callejero. Era un asesino. El juicio se desarrolló más rápido de lo que esperaba. Me senté en silencio, observando los rostros desconsolados de la familia de Mark, las lágrimas de su madre marcando líneas de dolor profundo en sus mejillas mientras me miraba como buscando respuestas a una pérdida que nunca podría revertirse. Mi abogado pidió clemencia al jurado, argumentando que esto no fue más que un trágico accidente, que nunca tuve la intención de quitarle la vida.
Pero la fiscalía no me permitió el lujo de justificarme. Me pintaron como un hombre violento y peligroso, una amenaza para la sociedad que debía ser encerrada. Una parte de mí sabía que no estaban equivocados. Mi ira incontrolada me había llevado hasta allí, y ahora tendría que pagar el precio. Cuando el juez golpeó el mazo y anunció 15 años de prisión por homicidio, escuché los sollozos angustiados de mi madre desde el fondo de la sala. Ese sonido me atravesó como una hoja directa al corazón. No solo destruí la vida de Mark. También destrocé a mi propia familia. Mientras los oficiales me escoltaban fuera del tribunal, miré hacia atrás una última vez para ver a mi madre, sus ojos llenos de dolor, decepción y un profundo temor por el futuro de su hijo. Esa fue la última imagen que llevé conmigo mientras atravesaba las puertas de la prisión hacia un mundo donde muros fríos y barrotes de hierro me confinarían durante los siguientes 15 años. Los primeros años en prisión fueron una pesadilla sin fin. La prisión era más que solo la pérdida de libertad. Era un descenso lento y agonizante hacia el remordimiento. Cada día tras las rejas se sentía como una cadena perpetua en sí mismo. No por los muros que me encerraban, sino por la culpa que me consumía. Evitaba los problemas, manteniéndome alejado de las peleas frecuentes entre internos. Pero sin importar cuánto tratara de huir del conflicto, no podía escapar de mi propia mente. No era un asesino a sangre fría. Pero eso no cambiaba el hecho de que había quitado una vida. Cada noche, acostado en mi celda estrecha, miraba al techo y me hacía la misma pregunta inquietante. Si hubiera controlado mi ira solo un segundo más, ¿habría sido diferente mi vida? A pesar de todo, mi madre nunca me abandonó. Me visitaba cada semana, su presencia era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Compartía historias del mundo exterior, los cambios en el vecindario, noticias de viejos amigos, pequeñas alegrías que deberían haberme reconfortado. Pero en lugar de sentirme conectado a la vida fuera de estas rejas, me sentía aún más aislado. Con cada visita, cada adiós, me hundía más en la soledad de mi existencia. Poco a poco acepté que ese era mi destino, pasar mi juventud en una celda, pagando el precio por un momento de ira que costó una vida. Entonces, cuando menos lo esperaba, llegó la esperanza. 6 años después de mi condena, mi abogado vino a verme con noticias que podrían cambiarlo todo. Un nuevo testigo se había presentado, alguien que había estado en el bar esa noche y había visto todo lo que ocurrió. Su nombre era Tom, y por razones desconocidas, nunca había hablado antes. Pero ahora estaba dispuesto a testificar. Mark había sido el agresor, provocándome repetidamente, incluso empujándome antes de que yo respondiera. Lo que una vez fue visto como un ataque violento ahora se reconsideraba como defensa propia. En cuanto mi abogado presentó la apelación, comenzó el juego de espera. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Me negué a dejar que la esperanza echara raíces, temiendo la devastación de otra decepción. Pero finalmente llegó el día. Una vez más, me encontraba en la sala del tribunal, pero esta vez no era solo un condenado esperando juicio.